Un lindo y hermoso ya quinto día de la semana, hoy jueves. Hoy jueves donde estamos ya terminando lo que es la primera semana de este tercer trimestre de este año 2023. Y hoy con un tema como todos, lindos en lo que es esta carta a los Efesios. Y que hoy se ha titulado, como ustedes la ven ahí, una carta colmada de Cristo. Que en verdad, la carta todavía colmada de Cristo, cada uno de nosotros la podemos tener, que es toda la palabra de Dios. Porque desde Génesis hasta Apocalipsis, toda nos habla de Cristo, del amor por la humanidad, el amor por su creación. Y hoy veremos en lo que es solamente en este libro de Efesios, esa carta que está llena de un mensaje de aquel que vino a la tierra sin deber nada para pagar lo que los deudores teníamos, para poder librarnos del pecado y poder estar ante la presencia de su Padre. Y hoy, pues nuevamente, tenemos a nuestro invitado, al pastor Freddy Rivas. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor. De nueva cuenta, un buen mensaje. Queríamos seguir estudiando profecías, pero ahora se nos abre la oportunidad de analizar las cartas de Pablo. Gracias. Bien, pues vayamos a la oración y entremos en sí de lleno al estudio. Oremos. Señor y amante Padre, gracias en este día ya, un quinto día de la semana. Ya próximos, Padre, a llegar a ese día de preparación. Pedimos, Señor, que en esta hora nos abras el entendimiento y que en realidad sigamos viendo esta carta de amor en la cual está llena, como dice tu lección de esta hora, colmada del nombre de Cristo, de aquel Señor que no escatimó en nada para venir, Señor, y darnos esa ayuda, esa libertad del pecado para vivir nuevamente, eternamente a su lado. Señor, rogamos de tu bendición y pedimos, Padre, que tú te quedes con nosotros con tu Santo Espíritu. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús, para quien es la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Bien, pastor. Estoy estudiando y me sigo llenando de esta carta de los Efesios, hablando en el contexto de que sí es cierto, es una carta que está colmada de Cristo Jesús, porque desde el inicio Pablo exalta a Cristo Jesús y al finalizar vuelve a exaltar a Cristo Jesús. Pero algo interesante que habla es que edifica la iglesia en Éfeso sobre Cristo Jesús. Les ayuda a entender que la unidad se puede solamente estando en Cristo Jesús. Hay un versículo que la lección está apuntalando en relación a cómo Pablo proclama en Efesios la unidad de la iglesia en Dios, que hay en Dios, y está en Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10. Efesios capítulo 1, 9 y 10. Y ustedes pueden buscar en sus Biblias, ahí en casita, para seguir. Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10. Dice así: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, o sea, según lo que es la voluntad de nuestro Dios, lo que a Él le place darnos. Dice: el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Es decir, no puede ser tocado ningún tema, no se puede hablar de ninguna cosa menos que sea en Cristo Jesús. Aquí habla Pablo y dice de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Es decir, todas las cosas están unidas en Cristo Jesús, están unidas por Cristo Jesús. Así también la iglesia debe estar unida en Cristo Jesús. Por eso él mismo predicaba siempre: hay en vosotros un mismo sentir
como el que hubo en Cristo Jesús. Todo el mensaje de Efesios está basado en Cristo Jesús como el centro de esa carta, Cristo Jesús como el centro de la iglesia, la cabeza de la iglesia. Cuando habla de la iglesia como cuerpo, que nosotros formamos parte de ese cuerpo, también está enfocando que Cristo es la cabeza de ese cuerpo. Es decir, nada se mueve sin la voluntad de Dios, nada pasa sin la voluntad del Señor, y que todo lo que hay en la iglesia o tenga que pasar en la iglesia debe ser guiado por Cristo Jesús o llevado a Cristo Jesús, pastor. Amén, amén. En verdad que Pablo es claro cuando está anunciando a quien él tuvo frente a frente, y que asimismo nos da un ejemplo de nosotros. Nosotros no tenemos que ir a predicar de nosotros. Nosotros tenemos que predicar de aquel que nos ha redimido a nosotros, para que sea el impacto en el corazón de los oyentes y que escuchen solamente el nombre de Cristo. De hecho, dice que se exalta 30 veces en esa carta a Cristo Jesús Pablo. Wow. Hay que entender que Cristo como la cabeza de la iglesia, y bueno, ahí mismo aparece el término eclesía del griego, que significa congregación, iglesia o grupo congregado en ese sentido, ¿no? Era los que Pablo estaba tratando de dar ese mensaje, que era un mensaje universal de que Cristo es la cabeza de la iglesia. De hecho, aparece allí por lo menos 4 referencias en cómo Pablo se dirige a la iglesia, de cómo debería estar la iglesia funcionando. La estrategia principal que usa, dice, es hablar de la iglesia, y lo hace utilizando metáforas vividas, y desarrolla 4 de ellas con cierto detalle. Dice la lección de escuela sabática: la iglesia como cuerpo. Y luego habla de la iglesia como edificio, como el templo, y la iglesia como esposa. También habla de la iglesia como un ejército. Cada una de estas imágenes a su manera revela cuál es el propósito y la intención de Dios para su iglesia. Nada de lo que se haga en la iglesia se hace sin sentido o al azar o es por casualidad. Todo es dirigido por Dios, todo es guiado por el Espíritu de Dios, y todo es para exaltar a nuestro Señor Jesucristo, tal como Pablo lo hace a través de la enseñanza en la carta a los Efesios. Yo creo, pastor, que Pablo tenía muy en claro aquellas palabras que Jesús había anunciado en el tiempo que él caminó en Jerusalén. Y esto nos lo da a conocer a través de las notas de Elena G. de White. Si nosotros vemos esta primera nota que tenemos para esta hora, miren, Exaltada Jesús, página 372. Estas palabras son de Jesús. Esta, empero, es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo, el cual es enviado. Vean, Jesús, vemos el ejemplo. Jesús no tanto era de que él tenía que exaltarse, sino él viene a exaltar al Padre. Él viene a enseñar el carácter del Padre. Él vino para mostrar quién era el Dios y dueño de toda esta creación. Y por eso es de que él les habla de que realmente al que deben de conocer es al Padre. ¿Qué amor tiene el Padre por la raza humana? Y aún, pues sí, él se menciona en San Juan 17:3 acerca de su persona, pero la verdad es que era conocerlo a él, porque a través de él nosotros íbamos a poder conocer al Padre. Por eso llegó el momento en que un hombre le dijo: Señor, muéstranos al Padre. El Señor le dijo: oye, tanto he estado contigo y todavía no conoces al Padre. No, sí. Por eso la importancia en nosotros y ver lo que hoy Pablo, a través de la carta, le indica a los efesios. O sea, él está exaltando el nombre de Jesucristo. Bien pudo él
por toda la guía que Dios le estaba dando, haberse exaltado él, pero en ningún momento se puso sobre el nombre de Cristo. Y por eso ahora vienen algunas preguntitas. Y aún en su agonía, en la prisión, él exaltaba a Cristo. Sí, aún parece que la historia dice que murió, que no, que lo iban a crucificar como a Cristo. Pero él pidió ser crucificado de cabeza. Así es de que vemos que él nunca quiso, como Jesús, ¿verdad?, ponerse a la igualdad del Padre. El apóstol Pablo exaltó al Señor de todas maneras. Ahí en la prisión, usted la carta de Pablo, él habla por lo menos en 2 o 3 ocasiones de que está preso, que está en prisión. Pero aún después de mencionar la prisión, él dice que el nombre del Señor se ha exaltado, gracias al Señor. Y tú dices, ¿cómo puede dar gracias a Dios? ¿Cómo puede exaltar a Dios? Es tremendo. Por eso muchas veces, pastor, algunos no entienden cómo es de que aún Esteban, cuando lo estaban apedreando, pudo decir también, como dijo Jesús casi, no les tomes en cuenta sus faltas, esa falta, o perdónalos. Fíjense hasta dónde llega el amor de uno que realmente reconoce a Dios. Y esta gema especialmente menciona eso que está diciendo usted. O sea, por eso es de que tenemos nosotros que llegar a comprender el amor de Dios para poder entender qué tanto amor debemos tener nosotros por el prójimo, aún por nuestros enemigos. Si en la muerte se suplicó por aquellos que lo estaban crucificando, por aquellos que lo estaban apedreando y otros tantos que murieron, pero siempre rogando a Dios para que ellos llegaran a conocer el mensaje que Dios les había dado a ellos. En realidad, esa es entrega. Esas son decisiones que humanamente se tienen que tomar y que, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Bueno, regresemos a la cita que estábamos viendo para ver el tipo de preguntas que se nos hacen. ¿Por qué es que no comprendemos el valor de este conocimiento? Vean, todos viendo la historia. ¿Por qué no arden estas preciosas verdades en nuestro corazón? Tenemos la Biblia, tenemos el mensaje de Cristo, tenemos la verdad, pero ¿por qué no hay ese ardor? ¿Por qué no hacen temblar nuestros labios y penetran todo nuestro ser? Imagina, contéstate tú esas preguntas. Tú personalmente, cada uno de nosotros, hagamos una respuesta a cada una de estas 3 preguntas que tenemos. En verdad, ¿por qué a veces no podemos comprender el valor de este conocimiento de la palabra de Dios? Porque algunos, yo voy a responder esta, en verdad que a veces buscamos lo propio, pero no buscamos hacer la voluntad de Dios. Miremos esta otra. Miren, Hechos de los Apóstoles, página 17. Así Cristo trataba de enseñar a sus discípulos la verdad de que en el reino de Dios no hay fronteras nacionales, ni castas, ni aristocracia, que ellos debían ir a todas las naciones llevándoles el mensaje del amor del Salvador. Este era Pablo, este era el apóstol que cuando conoció y se enamoró del Señor y supo del amor que había, no lo detenía nada. Él viajaba y no como a hoy, no tenía su carrito, yo creo que ni un camello, pero él caminaba porque lo que quería llevar era ese mensaje de que Cristo era el Mesías. Cristo era el señalado por Dios para que esta nación y este mundo lo recibieran y que lo vieran a él como el Salvador del mundo. Pero aún dice ella, pero solo más tarde comprendieron ellos en toda su plenitud que Dios de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre toda la faz de la tierra y les prefijado
el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos, para que buscasen a Dios, si en alguna manera, palpando, la hallen, aunque cierto no está lejos de cada uno de nosotros, según lo registra también en el libro de Hechos. Sí. Ahora, este mensaje, hermanos, en verdad que sí, hoy en día muchos lo reciben, pero ahí queda. No hay en realidad una obra que a veces deseen hacer o a un cambio personal, que saben que ese carácter que está en su vida, a veces entienden que no está bien lo que hacen, lo que dicen o cómo responden, sino que ahora, más que nada, prefieren a veces buscar una defensa que esperar que Dios los defienda. Asimismo, también, mira cómo nos dice acá, Hechos de los Apóstoles, el Salvador anhelaba exponer a sus discípulos la verdad concerniente al derribamiento de la pared intermedia de separación entre Israel y las otras naciones. La verdad de que los gentiles sean juntamente herederos con los judíos y consortes de su promesa en Cristo por el Evangelio. Hoy, aún hermanos, tristemente, pastor, a veces vemos dentro de la misma fe, de la misma iglesia, que somos de diferente país y a veces entramos como en celo, como que pues este no es de mi patria, este no es de mi lugar, y entra como el racismo. Y esto nosotros aún por la historia sabemos que también en tiempos de Elena de White había eso. O sea, hay diferencias porque algunos porque yo soy gabacho y yo aquí nací y yo tengo derechos. No, hermanos, todos somos de Cristo y esta pared que Cristo vino a derrumbar, en verdad es para que nos veamos como uno solo, nos veamos como que tanto aquel como yo voy a necesitar de él o de ella y que necesitamos caminar con la misma fe y la misma doctrina en el amor de Cristo. Es que este mensaje es para la iglesia de hoy en día, aunque esta carta fue escrita para los efesios. Hoy contamos con la bendición de Dios de tenerla a nuestro alcance y es un mensaje que debemos utilizar nosotros para poder testificar de lo que somos como iglesia, como un pueblo unido en Cristo Jesús y exaltar a Cristo Jesús con nuestra vida, con nuestras prácticas, con lo que enseñamos, pero no solamente eso, pastor, es increíble que la carta a los Efesios es un tesoro invaluable que tiene nuestra iglesia hoy en día para poder exaltar al nombre de Cristo Jesús. Algo interesante es que la lección nos compartió durante esta semana que estudiábamos acerca de aquellos exorcistas que vinieron y que usaron el nombre de Jesús para poder sacar provecho de las cosas que hacían. Pablo utiliza la carta y exalta el nombre de Jesús, pero no solamente lo exalta por las victorias que Dios le había dado, sino aún en la aflicción, aún en los problemas, Pablo usa el nombre de Cristo Jesús apropiadamente para transmitir un mensaje de consuelo, de paz, de amor, no para beneficiarse él, sino para beneficiar a quienes escuchen, quienes lean este mensaje que aparece ahí en la carta a los Efesios. Ese grupo que apareció en ese entonces utilizó el nombre de Jesús para sacar provecho. Pregunto, ¿qué provecho sacó Pablo con escribir estas cartas? ¿Cuál era el provecho que él ganaba al estar en esa situación en la que estaba? Hoy nosotros tenemos esa carta para provecho nuestro, pero también nosotros sacamos provecho de esa carta al transmitirla a otros para gloria de nuestro Dios, porque en el momento que el Señor nos pida cuenta de lo que recibimos y podíamos dar para que otros también se integraran al pueblo de Dios, seremos llamados a cuenta por esto también. Claro. Porque hemos sido bendecidos y esta misma bendición nosotros la tenemos que dar a quienes no conocen de Dios. Así es, pastor. Bueno, vemos, hermanos, que el principio de toda esta lección es exaltar
a Cristo Jesús. Por eso esperamos que mañana nos sigas acompañando para ver en sí el resumen de toda esta carta y ver cómo la lección termina con el mensaje que nos ha traído acerca del libro de Efesios. Dios te bendiga y el Señor te guarde.